por lo cual podemos vivir vidas santas, vidas que te agradan, podemos esforzarnos para vivir para tu gloria. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ayúdame en esta hora a exponer este mensaje de manera fiel. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en mí y me ayude, Señor. Ayuda a este débil predicador para exponer tu palabra, Señor. Y que tu pueblo pueda recibir, Señor, este mensaje con un corazón entendido, con una mente abierta, donde tú puedas hacer tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos ponemos en tus manos confiando en tu gracia, en tu provisión y en que, Señor, tú gobiernas sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este es nuestro tema número 11 y nuestra enseñanza de hoy la hemos titulado Un solo pueblo en Cristo. Esta es la segunda parte. Un solo pueblo en Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que fueron los textos que quedaron pendientes el domingo pasado. Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No sé, versículo 22, quería que quedara como establecido. Hermanos, uno de los problemas que nosotros vemos cuando una casa se está edificando es que, o una de las cosas importantes que debemos considerar es que tiene que haber un fundamento sólido para que esa casa pueda permanecer. Creo que los ingenieros o los arquitectos, para poder hacer una construcción de cero, tienen que ver el tipo de suelo, tienen que ver varias cosas. Y para poder empezar a construir el edificio, necesitan primero pues poner zapatas, poner algunos muros de piedra donde va a descansar las cadenas y posteriormente los tabiques o los tabicones o no sé cómo lo conozcan aquí, creo que igual que nosotros, ¿verdad? Allá en Guanajuato, los tabiques de barro o los tabicones que son de cemento. Para eso pues hay que poner hilos, hay que plomear hilos, hay que poner niveles para que todo pueda crecer de manera o construirse de manera derecha, de manera firme. Y para que todas las piedras o los tabiques vayan encajando, el constructor necesita ver que todas las piedras o todos los tabiques sean de la misma medida. Y si hay alguna piedra que pueda tener algo deformado o alguna otra cosa que no encaje con las demás piedras, pues esa piedra necesita ser cambiada o tallada. Y esto es lo que Pablo nos quiere mostrar en el día de hoy, de cómo todos nosotros somos piedras, como dice Pedro, piedras vivas, con las cuales se está construyendo una casa de este lado del cielo, una
un edificio, un templo, una iglesia. Y el domingo pasado, hermanos, nosotros vimos cómo Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo. En esa reconciliación significó que Dios perdonó todos nuestros delitos y pecados. Y eso sucedió porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Y cuando Dios nos reconcilia con Él, nos reconcilia los unos con los otros. ¿Se acuerdan del ejemplo del domingo pasado? Dios no nos reconcilió entre nosotros. Dios hizo algo mucho más extraordinario. Dios nos reconcilió con Él para que nosotros tuviésemos unidad entre nosotros. Él nos reconcilió con Él para reconciliarnos los unos a los otros. Y luego, haciendo de dos pueblos, como dice Efesios en esta carta, de dos pueblos, un solo y nuevo hombre. Y la intención de Dios, hermanos, en ese plan de reunir dos pueblos que representan a toda la humanidad en un solo pueblo bajo el reino de Cristo, escuche esto, la intención de Dios de reunir dos pueblos en uno es que ese pueblo represente a Dios entre todas las naciones fielmente. El muro de hostilidad ha sido derribado, por lo cual ya no hay diferencia, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ahora todos somos uno en Cristo. Obviamente, todos los que han creído en Cristo. Hermanos, teológicamente es incorrecto decir que Cristo muere y entonces por consecuencia todos los hombres son salvos. No, hermanos, eso no es así. Cristo muere ofreciendo salvación, pero solo son salvos los que creen. Porque si no, hermanos, entonces es universalismo. Solo por el hecho de que Cristo murió, ya toda la humanidad es salvada por esa muerte. Teológicamente, hermanos, eso es incorrecto. De hecho, la Biblia no enseña eso por ningún lado. Juan establece claramente que Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y la palabra clave ahí es creer. Entonces, mis hermanos, ahora somos uno en Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y escuchen algo extraordinario, miembros de la familia de Dios. Ahorita que estábamos cantando, intencionalmente dejé de cantar yo, porque yo canto horrible, pero cuando dejé de cantar, quise escucharlos a ustedes. Y cerré mis ojos y yo dije, voy a hacer de cuenta que estoy en el mismo cielo. Y hermanos, es maravilloso cuando usted cierra sus ojos y escucha a todos los hermanos cantar. No hagan eso todos, porque si no, entonces, ¿quién canta? Y entonces, cuando usted cierra sus ojos y está contemplando la presencia de su Dios, es maravilloso realmente. Hermanos, somos de la familia de Dios. Si usted es creyente, usted es parte de su pueblo. Ahora, esta nueva creación, hermanos, tiene lugar solamente en Cristo. Eso ya quedó establecido en Juan 3:16 y en múltiples textos de la Escritura.
esta nueva creación, esta nueva familia, este nuevo pueblo, este edificio que se está construyendo ahora, tiene lugar solo en Cristo. En otras palabras, no es posible que esté fuera de Cristo. Es en Cristo que está la base de nuestra existencia, que comunica una nueva vida y una nueva creación. Ese nuevo hombre creado de dos pueblos, hermanos, es Cristo mismo habitando en medio de ellos. Por lo tanto, ese nuevo hombre no se establece, escuche esto, ese nuevo hombre no se establece porque los dos pueblos hayan decidido hacerlo. No fue que estos dos grupos enemistados se hayan puesto de acuerdo, haciendo amistad entre ellos, reconciliándose entre ellos y considerar ser uno solo. No, fue Dios mismo, habiendo salvado a cada individuo por gracia en Cristo. Es Dios quien hace desaparecer las diferencias entre cada uno. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿Dios ha hecho desaparecer las diferencias en usted para con quien usted se ha enemistado? Usted no me puede decir que no, porque el poder del Espíritu Santo hace esa obra. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no luche con eso. Es que el Señor ha hecho, eso es una realidad. Ahora, si usted no ha querido dejarlo, eso es otra cosa. Ahora, esa obra de reconciliación con Dios hace posible, hermanos, la creación de una nueva humanidad. Es la iglesia. Y como iglesia, hermanos, como templo de Dios Santo, vamos caminando en dirección de una nueva patria que tiene su morada en la misma presencia de Dios, pero que es aquí y ahora donde se está construyendo ese edificio con piedras vivas y en armonía, y donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Ahora, como cristianos, hermanos, esto es sumamente importante recordarlo, porque en otro tiempo, es decir, cuando no teníamos a Cristo, esto no era así. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 12 en adelante, dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso ya lo explicamos el domingo pasado. Estábamos completamente desamparados y sin esperanza alguna. Versículo 13. Pero ahora, dice Pablo, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y hermanos, el domingo pasado vimos dos de tres encabezados. El primero que vimos, el primer encabezado que vimos en nuestra enseñanza pasada es que estábamos sin Cristo y sin Dios en este mundo. Versículos 11 y 12. Lo segundo que vimos es que lo que Dios hizo para acercarnos a Él, y eso lo vimos del versículo 13 al 18. Y hoy, hermanos, veremos el tercer punto o tercer encabezado que quedó pendiente. Y en este tercer punto, hermanos, hay dos cosas que nosotros debemos tocar y que es necesario para nosotros.
En este tercer punto, hermanos, que hemos titulado es lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Pero hermanos, esto lo veremos en los versículos 19 al 22, pero antes de pasar a nuestro encabezado, es necesario recordar lo que Pablo dice en el versículo 11 de este capítulo 2. Y Pablo dice ahí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. No voy a ir al texto, pero si usted lee la carta a los Romanos en el capítulo 11, después de que Pablo viene explicando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios, bueno, primero en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo habla de cómo está la situación espiritual de la humanidad. Y Pablo habla de una terrible desgracia que viene sobre toda la humanidad, que es la condenación por causa del pecado. Más adelante Pablo en el capítulo 4, 5 habla de la gracia, de cómo Dios nos ha rescatado y cómo hemos sido injertados al olivo verdadero. El olivo silvestre somos nosotros. En el capítulo 11, para no tardarme más en esto, Pablo ve que los gentiles se han ensoberbecido y empiezan a rechazar a los judíos, no dando oportunidad a que ellos tengan una relación entre judíos y gentiles. Y Pablo da una advertencia que es para usted y para mí. Y les dice que si el pueblo de Israel, siendo el verdadero árbol, el verdadero olivo, fue desechado o fue quitado, Pablo les dice, ¿cuánto más ustedes, que han sido o que son el olivo silvestre? Hermanos, es importante recordar que antes nosotros estábamos sin Cristo y todos por igual. Eso significa que nadie en este lugar o en la iglesia universal de Cristo, pero hablando de nuestra iglesia local, nadie estamos aquí de más. En otras palabras, nadie es menos y nadie es más que el otro. Y si usted cree que ha recibido las ofensas más grandes a través de su vida en Cristo o sin Cristo, solo voltea la cruz. Hermanos, es fácil saber que yo debo perdonar. Eso nadie lo puede refutar. Nadie puede decir, no, yo no entiendo eso. El problema es cuando tenemos que hacerlo en la práctica. Jamás debemos olvidar lo que fuimos y cómo estábamos sin Cristo. Y que solo por la misericordia de Dios y por su gran amor con que nos amó, que ahora somos parte de su pueblo. Pero no olvidemos, hermanos, que fue primero nuestra reconciliación con Dios en Cristo lo que hace posible nuestra unidad y reconciliación de los unos para con los otros. No fue que Dios nos haya reconciliado entre nosotros, no, sino que para que eso fuera posible, nuestra unidad entre nosotros, Dios tuvo que hacer su obra de salvación en nosotros de manera individual, reconciliándonos con Él para formar un solo y nuevo hombre. Efesios 2, versículos 19 al 22.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanos, veamos nuestro único encabezado, pero que en este encabezado hay dos cosas que debemos considerar: lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Y lo primero que vamos a ver es lo que somos en Cristo. Versículo 19 otra vez. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué somos? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Después de ver todo lo que Pablo dice en los versículos del 11 al 18, ahora debemos enfocarnos en esta conclusión de Pablo. Y hermanos, dejar de ser como éramos antes para empezar a entender y vivir lo que somos ahora en Cristo. Es por esto que Pablo comienza diciendo, así que, en otras palabras, después de saber todo lo que Dios ha hecho en ustedes, esa obra maravillosa de reconciliación, y cómo cómo derribó ese muro que los separaba a los unos de los otros, esas enemistades Dios las ha derribado. Ahora ustedes han sido hechos cercanos. Y mis hermanos, Pablo usa dos palabras que nosotros debemos conocer. Pablo dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. La palabra extranjeros en el original se refiere a quien no es un ciudadano de un determinado lugar. Y Pablo, hermanos, usa esta palabra para decir que ya no somos extranjeros del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y para enfatizar eso, Pablo también usa la palabra advenedizos. ¿Alguno se había detenido a estudiar esa palabra, advenedizos? Esa palabra significa que un extranjero que aún viviendo en un determinado lugar no tiene los derechos propios de los ciudadanos. Es como si fuese un visitante aunque tenga una vivienda ahí. No tiene los derechos de esa nación. Sin embargo, hermanos, para estos extranjeros y advenedizos, la gracia de Dios produce en Cristo un cambio de situación y de condición. Ahora, hermanos, Dios nos ha hecho parte de su pueblo, de su familia. Algunos de los que en una edad avanzada o ya adultos se convirtieron al Señor, podemos decir que antes de nuestra conversión, cuando nos reuníamos con los hijos de Dios, nos sentíamos como ajenos a ellos, como extranjeros entre los creyentes. Los veíamos como raros, ¿verdad que sí? Algunos, los que se convirtieron en edad avanzada, dijeron, estos cuates son raros. Pero ahora, si tú eres creyente y tú te reúnes con gente que no comparte tu misma fe, ahora tú eres el extraño, ahora tú eres el extranjero, eres como un bicho raro entre los no nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya somos hijos de Dios y por lo tanto, hermanos, conciudadanos de los santos y con los mismos derechos que los judíos tenían en el antiguo pacto. Y mis hermanos,
En el pensamiento del apóstol Pablo, vemos la idea de aquella patria celestial, aquellos creyentes de toda lengua, de toda nación, que anhelan aquel gran día, donde los que han sido resucitados con Cristo estarán juntos en los lugares celestiales. Aquellos cuyas vidas están escondidas con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3:3. Y que saben, hermanos, estos creyentes saben todo lo que poseen en Cristo. Mis hermanos, es nuestra ignorancia de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos en Cristo, que no nos permite vivir como lo que somos. De verdad. Necesitamos pasar tiempo en las Escrituras. Necesitamos leer más las Escrituras. Necesitamos conocer más a nuestro Dios y esa obra extraordinaria de redención para que nosotros dejemos de lado todas esas cosas triviales, como estar pidiendo casas, carros o riquezas para este lado del cielo. Necesitas conocer más a Dios. Y por supuesto, hermanos, para que nosotros podamos evidenciar que somos el pueblo de Dios. Cuando tú comprendes lo que Dios ha hecho en ti y lo que tú eres en Cristo, eso glorifica al Padre a través de tu vida. Porque vas a empezar a vivir de acuerdo a eso que Dios ha hecho en ti. Esos creyentes que están interesados en aquel día, anhelan con todo su corazón aquel día, porque ellos saben todo lo que poseen en Cristo para glorificar a Dios. Y esto nos lleva, hermanos, a la segunda cosa que Pablo nos muestra en estos pasajes. Ya vimos lo que somos. Ya somos creyentes, ya somos del pueblo de Dios, ya hemos sido perdonados, ya somos parte de esta nueva familia. Ahora veamos, hermanos, lo que tenemos en Cristo. ¿Y qué es eso que tenemos en Cristo? Versículos 20 y 21 dice Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo sé que a simple vista no se ve lo que nosotros tenemos en Cristo, perdón. Ahora, no olvidemos, hermanos, que para Dios solo hay dos tipos de personas en el mundo. Para Dios, los que son de Él y los que no lo son. Punto. Es así como se divide la humanidad. Los que son de Dios y los que no lo son. Hermanos, yo voy a pedir de verdad que pase un diácono a revisar sus celulares. Porque me parece, hermanos, una falta de respeto, no para mí. Yo no soy nada, hermanos, para Dios. Yo no quiero decirles, porque esto puede sonar a vanagloria, y porque usted me va a decir que ese es mi trabajo. Pero hermanos, son más de 20 horas las que pasa un predicador serio para poder exponer la palabra de Dios. Como para que nosotros vengamos
y despreciemos eso. Perdóneme, pero yo prefiero que esto le confronte en su corazón ahora, que el día que esté delante de Dios, donde ya no habrá regreso. Los que ahora somos parte del pueblo de Dios, hermanos, anteriormente éramos de la familia que no tenía esperanza y que de alguna manera estábamos cómodos en esa vida, porque nuestra vida estaba fundada sobre el fundamento cambiante de este mundo. Pero ahora, hermanos, tenemos una nueva patria, una nueva familia, por lo cual lo que antes aborrecíamos, ahora lo amamos y lo anhelamos. Es por eso, hermanos, que ahora buscamos construir nuestra vida de otra manera, a la manera de Dios. Y esto, hermanos, debería ser extraordinariamente grato para nosotros, porque si usted está buscando construir su vida a la manera de Dios, eso es un indicativo de que usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, eres parte de la familia de esta nueva creación. Ahora, hermanos, si para Dios solo hay dos tipos de personas en este mundo, los que son de Él y los que no lo son, por lo tanto, solo hay dos maneras de construir nuestras vidas, conforme a la corriente de este mundo o conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual, hermanos, los creyentes construyen sus vidas con elementos completamente diferentes a los de antes. ¿Y por qué razón? Porque los creyentes ahora, y esto es lo que tenemos en Cristo, tenemos una ciudadanía diferente, tenemos una patria diferente, por lo tanto somos parte de una familia diferente. Y es en esa nueva familia, hermanos, que construimos un nuevo hogar, un hogar que es completamente distinto a lo que éramos antes. Y ese hogar se construye con tres elementos que aparecen en estos textos que Pablo menciona. Mire, hermano, ¿qué pensaría usted? Que usted va a la casa de un hermano de su iglesia que tiene hijos pequeños. Y usted empieza a platicar con esos hermanos de la iglesia cómo forman el carácter de esos hijos que ellos están educando. Y entonces usted ve al papá y a la mamá, a los hermanos, que se voltean a ver y así como que, ¿y ahora qué contestamos? Porque no pasan tiempo trabajando en el carácter de sus hijos, los dejan hacer lo que ellos quieran, los dejan crecer como a usted y a mí nos dejaron crecer cuando no éramos creyentes. Nadie se ocupó de nosotros en nuestro carácter. Y digo, esto no con el afán de ofender a nadie, ni siquiera a mi mamá, porque mi mamá pues fue padre y madre a la vez, y yo sé que fue muy difícil para ella, pero estoy hablando de esa parte, de que nosotros no tuvimos ese cuidado, donde nosotros se nos enseñara cómo debe ser un hombre de verdad. Y entonces usted ve a los hermanos, y los hermanos dicen, no, pues es que, pues ahí le leemos la Biblia de vez en cuando. Y usted se sorprende por eso, porque eso no es correcto. Estos padres necesitan dedicar tiempo a sus hijos, necesitan dedicar tiempo a formar el carácter de sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda la Escritura. Así nosotros, hermanos,
Todos nosotros ahora construimos de manera distinta. Y hay tres elementos que Pablo menciona, y el primero que vemos es que, mis hermanos, nosotros edificamos, por favor, ponga atención, edificamos sobre un fundamento. Nosotros ya no estamos edificando sobre arena. Es decir, ahí se va. No. Ahora tenemos un fundamento. Segundo, edificamos de una forma distinta a los demás. Y tercero, lo hacemos con un propósito específico. Así que veamos el primer elemento, el fundamento. ¿Cuál es, hermano, el fundamento sobre el cual nosotros construimos ahora nuestras vidas? En esta nueva casa o en esta nueva familia. La palabra familia, hermanos, que aparece en el versículo 19, se traduce también como casa o iglesia. Por lo cual, la casa que nosotros estamos construyendo es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es Cristo. Es decir, la piedra sobre la cual se sostiene toda la casa o todo el edificio o toda la iglesia es Jesucristo. Eso significa, a su vez, que sin esa piedra angular era la piedra más grande y era la que de alguna manera quedaba como base para que las otras piedras fueran puestas. Sin esa piedra no se podía construir. ¿Sí? Es la piedra angular. Ahora, sin esa piedra, que es nuestro Señor Jesucristo, que a su vez esa piedra significa el ministerio de Cristo, su palabra, su vida, su muerte, su resurrección y su glorificación. Hermanos, sin esa piedra, sin todas esas cosas que es Cristo, todo se derrumba. Sería como construir sobre el fango, sobre arena. Por eso Pablo usa la frase en Cristo alrededor de 30 veces en esta carta para establecer que sin Cristo no importa nada de lo que hagamos. No sé si ha visto en internet a hombres que se dedican a hacer altruismo, a hacer buenas obras, y van y ellos los ponen ahí, ¿verdad? En sus videos para que les den like y ganar más. Más gente, no sé si dinero, pero más gente sí. Ok, entonces ellos van y le dicen, mira lo que te mandó Diosito. Dale gloria a Él. Si esos hombres en verdad no lo están haciendo para la gloria de Dios, nada de eso, hermanos, importa. Nada de eso importa. Imagínense nuevamente que nosotros llegamos delante de Dios y nosotros le llevemos todos esos videos al Señor. Mira, Señor, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y la obra de Cristo acá al lado y el Señor diga, wow, Cristo no hizo nada de eso. Entonces, pásame todos tus videos porque creo que esta es la razón por la cual tú vienes al cielo. Toda la ayuda que le ofreciste a la gente. No es posible eso. Nadie puede llegar al cielo por esas obras. Por eso, nada de lo que hagamos, si no es Cristo el fundamento, nada, hermanos, nada sirve. No importa nada. Y es por eso también que, mis hermanos, las enseñanzas de los apóstoles y profetas debían sustentarse, sobre la vida y enseñanza de Cristo. Los apóstoles, hermanos, fueron enviados por el Señor Jesucristo con autoridad para establecer las bases doctrinales y el ordenamiento sobre el cual descansa la iglesia. Pero mayor aún, hermanos, todos los dones y ministerios de los apóstoles son derivados del Señor mismo y no de su propia decisión o de su propia experiencia.
Por lo tanto, hermano, no se trata de establecer la iglesia sobre los apóstoles en sí, sino sobre el único fundamento que es Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, por lo tanto, son por causa de su misión. Y yo espero darme a entender aquí, los apóstoles, por lo tanto, son, por causa de su misión, autoridades en la iglesia bajo la autoridad de Cristo y comisionados por Él. Por esa razón, hermanos, los apóstoles pueden decir en sus escritos que que lo que ellos establecen para la iglesia son mandamientos del Señor. Como dice 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, hermanos, esto que Pablo dice establece que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto y que es nuestro Señor Jesucristo mismo, como dice 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, los apóstoles, hermanos, son fundamento, pero ¿en qué sentido? No personalmente, sino funcionalmente, en sentido del ejercicio de su ministerio. ¿Sí se entendió eso? No son los apóstoles en sí el fundamento es Cristo. Lo que es el fundamento es la misión que los apóstoles tenían, que era predicar el evangelio. Eso es el fundamento. Y ellos a su vez se convierten en un fundamento, pero no personalmente. De la misma manera, mis hermanos, sucede con los profetas, que deben de ser considerados como personas dotadas de los dones fundantes, como dice Pablo en 1 Corintios 12:28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y en Efesios 4:11 Pablo dice también, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis hermanos, los profetas, en el sentido estricto, porque en el sentido amplio de esa palabra, todos los que predicamos la escritura somos profetas. Pero profeta en el sentido estricto, como lo vemos en este texto, fueron aquellos a los que Dios inspiró para transmitir los fundamentos de la doctrina cristiana contenidas para nosotros en las escrituras. Por lo tanto, hermano, sobre este fundamento ya puesto y que es nuestro Señor Jesucristo, es que la iglesia sigue construyendo. De paso, eso, mis hermanos, establece que los apóstoles y profetas, en el sentido de establecer el fundamento, son dones que ya no están en operación. Voy a repetir eso otra vez. Los apóstoles y los profetas, en el sentido de establecer el fundamento, son dones que ya no están en operación. Por lo tanto, nadie se puede parar, ni yo ni nadie, se puede parar en un púlpito a decir que fuera de este libro Dios le dijo algo. No. Y tampoco se puede parar a decir que Dios va a traer algo porque Él se lo mostró a él. No, hermanos, aquí está todo escrito. Aquí está todo. Y nosotros debemos respetar esto.
porque esto es lo que para nosotros importa. Esos dones ya quedaron fijos definitivamente en el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si alguien se levanta diciendo que es apóstol o que es profeta, hermanos, nosotros no debemos creerlo, ni mucho menos construir sobre eso que dice el apóstol o el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ya quedó establecido en la palabra de Dios. Ya quedó el fundamento establecido. Es importante eso, hermanos, porque es muy lamentable que la iglesia, y algo que decía Sergio, y que es con respecto a los pastores, a los dos hermanos que ustedes no, yo he propuesto para el pastorado, pero que ustedes tienen que orar. Y no solo orar. Ustedes tienen que pasar mucho tiempo orando a Dios para que confirme el carácter de esos hombres al pastorado. De lo contrario, hermanos, tendremos problemas. ¿Usted se quiere someter a un pastor que es un tirano? ¿Que es un abusivo? ¿Que es un grosero? ¿Usted quiere someterse a eso? No lo estoy regañando, hermanos, le estoy preguntando. Es que todos están así como que, ¿usted se quiere someter a eso? ¿Se quiere someter a un hombre avaro? ¿A un hombre que golpea a su esposa? ¿Usted cree que haya pastores que tratan mal a sus esposas? ¿Quién dijo que no para orar por él? Ah, perdón, hermano. Sí, de hecho, hermanos, es posible pastorear y los pastores no ser nacidos de nuevo. Eso es posible. ¿Pero sabe por qué es? Porque la iglesia no se toma el tiempo de analizar la vida de los pastores. Salen muy espirituales los hermanos de la iglesia diciendo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Hermanos, somos el pueblo de Dios y debemos hacerlo. Entonces, hermanos, ¿qué tal que uno de esos dos hermanos propuestos dice que trae un apóstol dentro? ¿Qué le vamos a decir? Porque el apóstol se supone que está por encima de los pastores. Y entonces imagínense a ese hermano que trae un apóstol dentro, va a estar por encima del pastor. Y hermanos, eso es antibíblico. Antibíblico. Ahora, en la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos en Juan 17, el Señor establece, hermanos, en quién se debe creer al predicar el Evangelio. Dice Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, es la oración de nuestro Señor Jesucristo, sino también, escuchen, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Ese por la palabra de ellos, hermanos, es el fundamento de los apóstoles que encontramos solo en las Escrituras. Y mis hermanos, aquí se establece algo muy importante, que la iglesia, si no está cimentada, fundada, establecida sobre ese fundamento que es Cristo, no es una iglesia cristiana verdadera. Es sobre el fundamento de ser fiel a las enseñanzas de los apóstoles contenidas en las Escrituras, sobre la cual la iglesia va construyendo. Por lo tanto, hermanos, es Cristo el fundamento sobre el cual se sostiene todo el edificio que es la iglesia. Y esto, mis hermanos, es lo que tenemos en Cristo. Ya tenemos un fundamento. Ahora yo te quiero preguntar, ¿dónde estás construyendo? ¿Sobre qué? Tú ya tienes un fundamento. ¿Eres cristiano? Levanten la mano los cristianos.
¿Sobre qué están construyendo, cristianos? Pues Cristo más. No quiero ser ofensivo, pero Lupita. No, hermano. Pues Cristo más un poquito de Buda. No. El fundamento es Cristo solamente. Solamente Cristo. Solo Cristo. El fundamento sobre el cual edificamos ahora todos los creyentes es Cristo. Sobre esto es que tú y yo edificamos. Cristo es la piedra angular que guía el resto de la obra. Pero más aún, hermano, escucha esto. Más aún, esa piedra angular significa la primera piedra que culmina la cúpula del edificio. No sé cómo explicar esto, pero hermanos, imagina que esto es una piedra. Y sobre esta piedra nosotros estamos construyendo. Pero hermanos, esa piedra no se queda debajo solamente. Esa piedra es lo que proporciona el crecimiento al edificio y lo que lo culmina. Es decir, es como si nosotros estamos construyendo y la misma piedra está creciendo. El mismo fundamento está creciendo de tal manera que cuando se termina la construcción, el que predomina, el que está debajo y el que predomina es Cristo. Por eso no se trata de nosotros. Es Cristo, hermanos. Es Cristo. La cúpula del edificio es Él. La base del edificio es Él. Porque Él lo mantiene unido. Él mantiene firme y en unidad ese edificio. Por lo cual, mis hermanos, Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero también es la culminación de la iglesia. ¿Quién está edificando su iglesia? Nosotros vamos a pensar que somos como hormigas. Nosotros estamos caminando, estamos llevando piedras, estamos poniendo piedras, pero ¿qué creen? ¿Quién crees que es a través de esas hormigas llevando las piedras? Cristo. Cristo mismo. Lo segundo que vemos, hermanos, es que edificamos de una forma distinta. Ya tenemos el cimiento, ya tenemos el fundamento, ya tenemos dónde vamos a construir. Pero ahora no edificamos como lo hacen todos, lo hacemos de una manera distinta. Efesios 2, versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mis hermanos, la iglesia, que es nuestra casa, debe de ser construida de una manera determinada y distinta a las otras construcciones. La pregunta es, ¿por qué debe de ser diferente? Porque aunque las personas que somos nosotros, las personas que la componen, son comunes y corrientes, la casa en sí no lo es. ¿Por qué? Porque es un templo santo en el Señor. Pero además, mi hermano, es un templo vivo porque está siendo construido con piedras vivas, con personas vivificadas. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, los cristianos, por lo tanto, somos piedras vivas que construyen su casa o su edificio sobre el fundamento que es Cristo. Por eso, hermanos, no es un edificio cualquiera, sino que es un edificio espiritual. Nosotros no aportamos por las cosas de este mundo, sino por las cosas de allá. ¿Estamos afanados por eso? ¿Qué pasó, hermanos?
Estamos afanados en construir lo de allá. Mis hermanos, esa casa o ese edificio está formado por una multitud de piedras que se asientan perfectamente las unas con las otras, por cuanto todas están en la misma posición, que es Cristo, que le da la consistencia y la unidad. Porque ese edificio, mis hermanos, es una familia en unidad espiritual inseparable por la obra de aquel que es su fundamento, Cristo Jesús. Esas piedras vivas evidencian con sus vidas un sacrificio espiritual que es agradable a Dios. Esa es nuestra construcción. Hermanos, es chocante, de verdad, es chocante ver a los cristianos afanados por las cosas de este mundo. Es chocante. Y argumentar que tú no puedes dejar de hacer ciertas cosas para dedicar tu vida al Señor. Es chocante, tú diciéndote creyente. Lo es, hermano. Esas piedras vivas evidencian con sus vidas un sacrificio espiritual que es agradable a Dios. Ahora, te pregunto, hermano, ¿te das cuenta de la gran responsabilidad que tienes? Tú eres creyente, eres una piedra viva con la cual se construye un edificio, una casa espiritual y sacerdocio santo que debe evidenciar un sacrificio vivo para Dios por medio de Jesucristo, como dice Pedro, y que que presentan sus vidas a Dios en santidad. Y mis hermanos, esta vida en santidad es el único sacrificio que Dios acepta de aquellos que son suyos. Es el único. Ya no hay machos cabríos, ya no hay más ofrendas, nada, hermano. Ahora es tu vida en santidad. Ahora es tu vida dedicada a Él verdaderamente. Ya no hay más sacrificio. Hermano, tú le das de comer a la gente de la calle, a la gente que lo necesita, tú le das una moneda. Todo eso es bueno y es correcto. Pero jamás pienses que eso le está metiendo dinero al banco para ser salvo. Jamás pienses eso. Sí, porque luego vas por la calle como pavo real, que todo el mundo te reconoce. No, hermano. Ya no hay más sacrificios que Dios acepte. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, les ruego, vean la actitud de Pablo. Después de que explica los 11 capítulos, cómo estábamos condenados y todo lo que Dios ha hecho, ahora Pablo en el capítulo 12 les dice, así que, o sea, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, si notan, hermanos, en nuestro texto que estamos estudiando, Pablo cambia la figura de cuerpo, como lo dice en el capítulo 1, versículo 21 al 23, a la figura de edificio. Y Pablo hace eso, hermanos, porque él considera a la iglesia como un templo, como el templo de Dios en espíritu en este mundo. Por tanto, hermanos, sin dejar de considerarla también como un cuerpo en Cristo, también nos muestra el lugar de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta. Y que hace referencia al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora somos nosotros el verdadero templo de Dios, hermano. Esto es glorioso, hermano, de verdad. Yo no sé si tú lo entiendas, pero esto realmente es glorioso, hermanos. En el Antiguo Testamento la gente, los judíos no se podían acercar
Solo entraban los sumos sacerdotes y lo hacían cada año cuando bajaba la presencia del Señor. Y hermanos, quien no estaba adecuadamente preparado, limpio en su corazón para poder entrar a esa presencia, ¿qué creen que le pasaba? Ahora, piense su orgullo, su egoísmo, su falta de misericordia para con el mundo. Pensemos en todo lo que traemos en nuestro corazón. ¿Usted cree, hermano, que con esas condiciones del antiguo pacto nosotros estaríamos aquí, yo predicando? ¿Sí o no? No solo nuestra iglesia, la mayoría de las iglesias no habría manera de congregarse porque todos caeríamos muertos delante de nuestro Dios. Nosotros somos ahora el templo de Dios a pesar de todo eso. Esto debe de ser de gran gozo para nosotros, porque el ser ese templo santo de Dios, ahora nosotros, hermanos, construimos, vivimos de manera diferente. Ya no edificamos como cuando no éramos creyentes en las cosas de esta vida que perecen. Ahora edificamos, ahora construimos en las cosas espirituales porque somos un sacerdocio santo. Mis hermanos, esta es la manera en cómo la iglesia avanza, construye sobre el fundamento que es Cristo de una manera distinta. Nosotros deberíamos de estar realmente afanados en conocer más a Dios. Una de las cosas que debes proponer en tu corazón este año, antes de que termine, es conocer más a Dios, santificarte más, porque tú no sabes. De hecho, ni siquiera sabemos si lo vamos a terminar. Pasemos a nuestro tercer elemento entonces. Lo hacemos con un propósito específico. Versículo 21 otra vez dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué, hermanos? Para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, el propósito que tiene la iglesia de este lado del cielo es ser la morada de Dios, la habitación de Dios. Mis hermanos, esta y solo esta es la razón de ser de la iglesia. Juntos como iglesia somos la morada de Dios en el Espíritu. Y hermano, yo quiero aclarar esto. Pablo no se está refiriendo a dos hermanos que se encuentran en algún lugar por ahí y se ponen a leer las escrituras o se ponen a orar y dicen, al cabo nosotros ya estamos aquí como iglesia. No, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que cuando nos reunimos como iglesia nos constituimos como morada de Dios. Claro, cada uno puede decir individualmente que Cristo mora en él, pero estamos hablando del edificio. Por medio de la fe en Cristo, mis hermanos, cada nacido de nuevo se integra a Cristo, por decirlo así, y por lo tanto a la iglesia que él, Cristo, está edificando. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que tanto la edificación como la construcción, que es la base de nuestra santidad, y todos los demás aspectos tienen lugar solamente en Cristo. Todos los que individualmente han sido salvados trae como resultado la pluralidad que a su vez es individual, porque todos formamos una sola iglesia que es la morada de Dios. Recuerden que Pablo dice que es un solo y nuevo hombre. ¿Cómo podemos explicar la Trinidad? La singularidad de Dios en la pluralidad de Dios. Un solo Dios, tres personas.
3 personas. Mis hermanos, son nuestras vidas en santidad como piedras vivas, lo que Dios usa como un templo santo. Somos la morada de Dios, somos su habitación. Dios, hermanos, ya no habita en templos hechos con manos humanas. Como dice Hechos 17:24, la presencia de Dios en el templo antiguo es figura de lo que sucede hoy en el nuevo pacto a través de su iglesia. Ahora se enfatiza la presencia de Dios en la iglesia, en las piedras vivas. La presencia del Espíritu, mis hermanos, en la iglesia, que es la morada de Dios en espíritu, establece la condición espiritual de la misma, porque es por el Espíritu por quien Jesús actúa en la iglesia y en cada creyente. Pero más aún, hermanos, Jesús prometió la presencia del Padre en cada creyente, como dice Juan 14:23. Mire lo que dice ahí Jesús. Jesús les respondió y les dijo, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y ahora escuche, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis hermanos, la iglesia es el lugar donde se manifiesta la presencia espiritual del Dios Trino. Esto es una realidad. Pablo les dice a los hermanos de Éfeso y por supuesto a nosotros también que somos morada, somos el hogar de Dios en el mundo y en ese hogar, mis hermanos, la comunión entre Dios y su pueblo. Otra vez, hermanos, en ese hogar, en esa iglesia de personas que Dios ha comprado, ha perdonado de manera individual, la comunión vertical con Él y la comunión horizontal entre ellos es o debe de ser una realidad. Nosotros podemos pasarnos la vida, hermanos, diciendo que nosotros somos creyentes. Pero si eso, hermanos, no se manifiesta en la vida práctica, nos convertimos en personas mentirosas. Porque el Señor estableció la forma en cómo eso se evidencia. Esa relación con Dios y con los unos con los otros es una realidad, pero además, hermanos, ser esa morada de Dios como iglesia. En esa iglesia, en esa morada donde habita aquel que compró a personas de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Ser ese pueblo, esa casa de Dios, hermanos. Ahí, en esa casa, las diferencias étnicas, las diferencias sociales, las diferencias culturales, las diferencias raciales y todas las diferencias que tengas tú con tus hermanos han quedado derribadas. Sí, pastor, pero habías de ver cómo es y cómo eres tú. Nosotros nos quejamos de los hermanos porque es que ya le dije y no entiende. ¿Cuántas veces vas tú delante de Dios y el Señor nada más te mira? 50,000 veces tu pecado te lo ha perdonado y tú no puedes perdonar 5 veces a tu hermano. De hecho, ya le tienes una lista para que cuando lo tengas que confrontar, le vas a decir todo. ¿Cuántos han hecho una lista? Todo eso se acabó, hermano. Todo eso se acabó. Es por eso que cuando alguien, hermanos, no está viviendo en santidad o encontramos diferencias que dañan a unos, que dañan unos a otros en este cuerpo, en este edificio, mis hermanos, en esta nueva familia, todo se afecta. Tu falta de santidad afecta a los demás.
mi falta de santidad te afecta. Nos afecta a todos, mis hermanos. Cuando alguien no vive de acuerdo a lo que Pablo o a lo que nuestro Dios establece en su palabra. Porque mis hermanos, aunque somos una pluralidad, somos una unidad. Un solo y nuevo hombre. Para terminar, hermanos, y a manera de reflexión, ¿tú estás en Cristo? Eres una piedra. Pero no lo digo de manera despectiva, o sea, lo digo como lo dice Pedro. Eres una piedra viva. No estoy hablando quizás algunos puedan decir, pues sí, son muy duros, son piedras duras de pulir. Noten lo que Pablo dice en el versículo 21, hermanos. Pablo dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ese edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, Pablo dice que ese templo debe de estar bien coordinado para que pueda ir creciendo. Eso significa que no se puede construir al ahí se va. Es decir, una piedra sobre otra piedra sin ninguna forma. De hecho, hermanos, hasta para poder hacer un muro de piedra, tú ves a los artesanos o a los albañiles pegándole con el cincel o con el marro y viendo que acomode. ¿Verdad que sí? Pegándole ahí. No se puede construir al ahí se va, una piedra sobre la otra, sin ninguna forma y sin ningún orden. No se puede, hermanos, sino que todas las piedras deben de ser esculpidas, deben de ser talladas para que puedan ir encajando las unas con las otras, para que no haya, un derrumbe del edificio o casa construida. O porque se vaya a ver chueca. Hay albañiles que son muy dedicados a construir casas. Y cuando ves dices, wow, qué bonitas. Pero hay otros albañiles, han de ser engañiles, porque todas chuecas. Y así, hermanos, también hay engañiles dentro de la iglesia que están construyendo, pero como ellos quieren hacerlo. No, hermanos, tiene que ir todo bien coordinado. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y mis hermanos, nuestro Dios como el buen arquitecto nos va moldeando, nos va tallando para que encajemos los unos con los otros. Imagínate al albañil pegándole a la piedra, ¿verdad? Y que de repente la piedra cobra vida y que le diga, oye, ya, pues, y que el albañil le diga, pero es que no encajas. Necesito pegarte más acá, mira, acá tienes, no sé, tienes un chipote acá que no deja sentarte. Muchos no quieren encajar con los demás. No quieren. Pero hermanos, ¿cómo crees que el Señor te va tallando? Con la aflicción, pero también con otro hermano. De hecho, ¿quieres saber si tu carácter está siendo formado?
De hecho, ¿quieres saber cuánto has crecido en amor? ¿Quieres saberlo? Levante la mano. Bueno, pues ahorita vas a hacer cita con el hermano con el que no te has visto. ¿Y qué sabes? Que te provoca esa lija. Sí, porque no hay otra forma, hermano. No hay otra manera. Se van a levantar y van a decir, hermano, quiero hoy comer contigo. Necesito ver cuánto he crecido en amor. Recuerden que somos piedras vivas. Mis hermanos, Él nos va acomodando donde Él desea hacerlo y no donde nosotros queremos encajar. Si eso es así, hermano, escucha esto. Si tú quieres que el Señor te acomode donde tú quieres, quiero decirte que entonces esa iglesia no puede ser la morada de Dios, porque no es tu construcción, es la construcción de Él, es la casa de Él, es donde Él quiere morar. Y el Señor no va a morar en corazones orgullosos. Y no estoy diciendo que no seamos orgullosos aquí. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no va a morar en corazones que no quieren ceder a su orgullo, a su soberbia, a su vanidad, a su egocentrismo, y que están evadiendo a hermanos que han sido comprados con el mismo precio que ellos. Dios no puede morar ahí, hermano. Y mucho menos daremos un testimonio al mundo de lo que del poder glorioso del evangelio. Si tú no quieres encajar con tus hermanos, no puedes ser morada de Dios. No puedes, hermano. La iglesia no puede funcionar como morada de Dios cuando algunos desean hacer la voluntad en ese edificio o casa o familia espiritual. Es un verdadero desorden. Todo tiene que hacerse de acuerdo a lo que dice la palabra. Nosotros, yo ya terminé, hermanos, solamente déjenme decirles esto. Nosotros somos una iglesia que creemos en los dones del Espíritu Santo, firmemente. Pero escúchame, hermano, hoy la iglesia busca los dones, las manifestaciones. ¿Saben qué hacían en el primer siglo? ¿Has leído el libro de los Hechos? Las señales le seguían. ¿Qué hacía la iglesia? Obedecían la palabra, se sometían a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, y entonces había milagros. Pero nosotros queremos cambiar las cosas. No es a tu manera, es a la manera de Él. La palabra lo establece. No es nuestra idea. No es que nosotros no queramos que haya sanidades aquí. Quiero que haya sanidades. Quisiera que alguien se levantara y verdaderamente pudiera hablar en otra lengua y que me dijera, pastor, esto es lo que Dios me ha dado a mí. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Si estamos todos segregados, aún entre nosotros mismos. ¿O cómo Dios podrá obrar en una iglesia donde todo el mundo es lengua? Y entonces todos los cristianos de esa iglesia local, párense todos a hablar en lengua. Y pasa la gente, hermanos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eso es lo que ustedes quieren? No, ya sé que no. Pero hermanos, necesitamos ir a las Escrituras antes de nosotros anhelar algo. Necesitamos pedirle a Dios, muéstranos a través de tu palabra. Es su palabra escrita. Ya no necesitamos nada más.
Si el pastor en algún domingo, porque cenó el sábado anterior, algún hermano lo invitó a comerse un ribeye y no sé qué más, y el domingo el pastor viene todo alucinado diciendo cosas, bájenlo inmediatamente. Que esté fuera de la escritura. ¿Entendieron el mensaje subliminal, verdad? Hermanos, somos piedras vivas. El que está a tu lado, y no solo tu esposo, ni tu esposa, el que está detrás, mejor dicho. Y porque algunos están o con sus hijas o con sus hijos, y ay, sí, mi amor. No, el que está detrás de ti. De hecho, el que preferiste sentarte 10 bancas adelante, es una piedra viva igual que tú. Y Dios está construyendo su casa. Y nosotros, hermanos, en la responsabilidad que nos toca, estamos construyendo a la manera de Dios. Necesitamos entenderlo. Es la gloria de Él, no es nuestra gloria. Ponte de pie, oremos. Mi Dios, muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Y gracias porque nos has dado los elementos sobre los cuales nosotros construimos. El fundamento, la forma diferente y con un propósito, Señor, específico. Gracias porque somos un pueblo, aunque somos muchos. Somos un pueblo, somos una unidad orgánica que te glorifica y que te honra, Señor. Gracias por cada miembro de esta iglesia. Bendice sus vidas, sus corazones. Y que tu palabra, Señor, quede clavada en nuestras mentes y corazones. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos un avivamiento en nuestros corazones para vivir en santidad, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, obedeciendo, con el deseo de obedecer tu palabra. Y si en algún momento fallamos, por favor recuérdanos que es tu voluntad y no la nuestra. Y ayúdanos a ampararnos en tu gracia para poder soportar y amar aún a los que nos aborrecen. Gracias, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús.